Hay personas que entran a una habitación y algo cambia. No es que sean más guapas, ni más ricas, ni más listas que los demás. Es algo que no puedes definir con palabras, pero que sientes en el pecho. Una especie de imán invisible. Y tú, que llevas años intentando mejorar, que has leído libros, que te has prometido a ti mismo que este año sería diferente, te preguntas, ¿por qué a mí no me pasa eso? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? Bienvenido a Despierta tu Esencia. Y antes de que sigas escuchando, quiero que sepas algo. Lo que acabas de leer se queda corto, muy corto, porque lo que vamos a hablar hoy no es sobre cómo parecer más seguro, no es sobre trucos de lenguaje corporal, ni sobre cómo fingir confianza hasta que la sientas, no. Lo que vamos a tratar hoy va mucho más profundo que eso y tiene el potencial de cambiar literalmente la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo que te rodea. Así que si estás pensando en salir del vídeo ahora mismo, te lo pido, quédate, porque lo que viene después de este punto podría ser exactamente lo que llevas años necesitando escuchar. Pero primero déjame contarte algo que me preocupa mucho y que veo constantemente en mi consulta. Hay una epidemia silenciosa que nadie está nombrando con claridad y que está destruyendo la vida de millones de personas en España, en México, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en cada rincón del mundo hispanohablante. No es una enfermedad física, no aparece ningún análisis de sangre, pero está ahí, royendo por dentro cada día, impidiendo que la gente viva la vida que merece, que diga lo que piensa, que ocupe el espacio que le corresponde. Esa epidemia se llama falta de confianza en uno mismo. Y lo más terrible es que la mayoría de las personas que la padecen ni siquiera saben que la tienen, porque la han normalizado tanto que creen que así es como funciona la vida. Y a lo largo de este vídeo voy a resolver ese problema. Vamos a ir desgranando, clave por clave, todo lo que necesitas saber para empezar a transformar esa realidad. Pero quiero ser honesta contigo. Hay una séptima clave que me he guardado para el final y que en mis años de experiencia como psiquiatra y psicóloga considero la más poderosa de todas. La que más transforma, la que mis pacientes recuerdan años después como el punto de inflexión. Así que si puedo pedirte una sola cosa, es que te quedes hasta el final, porque esa clave lo cambia todo. Y antes de entrar de lleno, si este tipo de contenido te aporta, si sientes que estás aprendiendo algo que merece la pena, suscríbete ahora al canal. Es gratis y es lo que nos permite seguir creando vídeos como este para ti. Empecemos por el principio. Porque lo primero que tenemos que hacer es destruir una creencia que te han vendido desde pequeño y que probablemente llevas cargando sin darte cuenta. La confianza no es un rasgo de personalidad, no es algo con lo que naces o no naces, no es ese don misterioso que algunas personas tienen y otras no. La confianza, y esto es algo que la neurociencia está confirmando con fuerza en los últimos años, es una habilidad, es una construcción. Es el resultado de una serie de procesos mentales, emocionales y relacionales que se pueden aprender, entrenar y fortalecer. Exactamente igual que un músculo. Pero hay algo más que necesitas entender antes de seguir. Y es que cuando hablamos de confianza, estamos en realidad hablando de dos cosas distintas que con frecuencia se confunden. La primera es la confianza situacional. Esa seguridad que sientes cuando dominas algo, cuando llevas años haciendo algo y lo haces bien. Esa es relativamente fácil de construir con práctica y exposición. La segunda, y la que verdaderamente importa para lo que vamos a hablar hoy, es la confianza basada en la identidad. Esa sensación profunda de que tú, independientemente de lo que hagas o de cómo te vaya, eres suficiente. Que tienes valor, que mereces estar en la habitación. Y la diferencia entre estas dos formas de confianza es abismal. Porque una persona que solo tiene confianza situacional puede ser brillante en su trabajo y derrumbarse en una discusión de pareja. Puede hablar delante de 1000 personas en un congreso y no ser capaz de poner límites a su familia. Puede triunfar en lo profesional y vivir en una ansiedad constante de fondo que no sabe muy bien de dónde viene. ¿Te suena? Si es así, quédate, porque esto es exactamente lo que vamos a trabajar. La confianza basada en la identidad tiene unas raíces profundas. Y para entenderla de verdad, necesitamos hablar de cómo se forma el cerebro en los primeros años de vida. Cuando eres un niño, tu cerebro está literalmente aprendiendo quién eres a través de cómo te tratan los demás. Si las personas que te rodean te transmiten que eres valioso, que tus emociones importan, que cuando te equivocas eso no define lo que eres, sino que es simplemente parte del proceso de aprender,
Tu sistema nervioso va construyendo una especie de arquitectura interna sólida, un suelo firme sobre el que después se apoya todo lo demás. Pero si lo que recibiste fue crítica constante, comparación, invalidación emocional o simplemente ausencia, ese suelo se construye de otra manera, con grietas. Y no porque tus padres fueran malos, en la mayoría de los casos no lo eran, sino porque ellos tampoco lo tenían y nos transmiten lo que tienen. Punto. Lo bueno es que ese suelo se puede reconstruir. El cerebro es plástico, cambia. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer a lo largo de este vídeo. Hay una frase que uso mucho con mis pacientes y que quiero que te lleves hoy. Lo que no se nombra no se puede cambiar. Y es una de las verdades más importantes de la psicología. La primera clave para convertirte en una persona más confiada y magnética es entender tu historia sin quedarte atrapado en ella. No se trata de culpar a nadie, no se trata de revolver el pasado por el placer de hacerlo. Se trata de algo mucho más práctico. Si no entiendes de dónde vienen tus patrones, los vas a repetir el resto de tu vida sin saber por qué. Tengo una paciente, voy a llamarla Elena, una mujer brillante, con una carrera impresionante, madre de 3 hijos, que llegó a mi consulta porque no podía entender por qué cada vez que estaba a punto de alcanzar algo importante en su vida lo saboteaba. Cada vez que un proyecto iba bien, encontraba la manera de que fuera mal. Cada vez que una relación empezaba a ser bonita de verdad, ella hacía algo para estropearlo. Y cuando le pregunté qué había aprendido de pequeña sobre el éxito, sobre si ella se merecía las cosas buenas, se quedó en silencio durante un buen rato. Y luego me dijo, mi madre siempre decía que no había que creerse demasiado, que la vida te ponía en tu sitio tarde o temprano. Ahí estaba. Un mensaje aprendido en la infancia que se había convertido en una creencia operativa. En una instrucción que su cerebro seguía ejecutando automáticamente cada vez que la vida se ponía bonita. Párate, bájate, no te creas demasiado. Ese es el tipo de historia que necesitas revisar. No para dramatizarla ni para convertirte en víctima de ella, sino para verla con claridad y decidir conscientemente si sigues queriendo que dirija tu vida o no. Lo que puedes hacer a partir de hoy es esto. Coge papel y bolígrafo y hazte 3 preguntas concretas. La primera, ¿qué aprendí de pequeño sobre si era suficiente, valioso, capaz? La segunda, ¿qué mensaje recibí sobre lo que pasaba cuando me equivocaba? ¿Se trataba como parte del aprendizaje o como una prueba de que había algo mal en mí? Y la tercera, ¿qué modelos tuve de personas seguras de sí mismas? ¿Los adultos que me rodeaban confiaban en sí mismos o vivían desde el miedo? No tienes que tener respuestas perfectas, no tienes que resolverlo todo en una tarde. Pero el simple acto de hacerte esas preguntas ya cambia algo en tu cerebro, porque empiezas a ver los patrones y cuando los ves ya no tienen el mismo poder sobre ti. Hay algo que me parece fundamental añadir aquí, y es la diferencia entre comprensión y justificación. Entender de dónde viene algo no significa excusarlo, significa equiparte para cambiarlo. Significa que cuando mañana tu voz interior te diga «para, no te creas tanto», puedas reconocerla como lo que es, un eco del pasado, no una verdad sobre el presente. Aquí viene algo que me parece uno de los datos más importantes que puedes aprender sobre ti mismo y que conecta directamente con por qué unas personas parecen irradiar seguridad y otras no. Cuando estás bajo estrés crónico, tu cerebro está literalmente en modo supervivencia. El cortisol, la hormona del estrés, inunda tu sistema. Y en ese estado no hay confianza posible. Porque tu cerebro no está diseñado para florecer cuando cree que está en peligro, está diseñado para sobrevivir. Y sobrevivir y confiar en ti mismo son 2 estados neurológicos completamente incompatibles. Esto es algo que muy poca gente entiende y que tiene consecuencias enormes. ¿Cuántas veces has intentado trabajar tu seguridad? ¿Te has prometido que ibas a ser más asertivo, que ibas a hablar en la reunión, que ibas a poner el límite que llevas meses sin poner, y en el momento en que llega la situación te quedas paralizado, te tragas las palabras, sientes que algo más fuerte que tú te controla y luego te fustigas por ello? Soy un cobarde, nunca voy a cambiar. No, no eres un cobarde. Es que tu sistema nervioso estaba activado y en ese estado el cerebro tiene una sola prioridad: no morir, no parecer confiado, no impresionar a nadie, sobrevivir. Y el problema es que muchas personas viven en ese estado de activación crónica sin saberlo. No porque estén en peligro real,
sino porque sus pensamientos están generando una amenaza constante de baja intensidad que nunca se apaga del todo. El ¿y si me juzgan?, el ¿y si me equivoco?, el ¿y si no soy suficiente?, todo eso activa el sistema de alarma del cerebro exactamente igual que si hubiera un peligro real. Lo que necesitas hacer, y esto es algo práctico que puedes empezar hoy mismo, es aprender a regular tu sistema nervioso antes de intentar ser más confiado. Porque sin esto, todo lo demás es construir sobre arena. La respiración diafragmática lenta, la que activa el nervio vago y pone en marcha el sistema nervioso parasimpático, es una de las herramientas más poderosas y más infravaloradas que existen. 5 respiraciones lentas, inspirando 4 segundos, aguantando 2, soltando 6, antes de una situación que te genere tensión. No es magia, es neurociencia, estás literalmente cambiando la química de tu cerebro en tiempo real. El movimiento físico regular, el contacto social genuino, el sueño de calidad, la reducción del consumo de pantallas estimulantes por la noche, todo esto son inputs directos a tu sistema nervioso que lo ayudan a salir del estado de alarma crónica. No son lujos, son la base sobre la que se construye la confianza real. Y hay algo más, algo que mencionaré ahora, pero sobre lo que volveré al final del vídeo porque tiene que ver con esa 7ª clave que te prometí. Y es que la manera en que hablas contigo mismo en el día a día está activando o desactivando tu sistema de estrés constantemente. Así que no te vayas todavía, porque ahí hay algo que va a sorprenderte. Quiero preguntarte algo. Cuando alguien te pregunta ¿quién eres?, ¿qué dices? Probablemente dices tu nombre, tu profesión, quizás tu rol familiar. Soy médico, soy madre de 2 hijos, soy diseñador. Y eso está bien, son partes de ti, pero no son tú. El problema surge cuando identificamos tanto nuestra valía personal con lo que hacemos o con los roles que ocupamos, que cuando alguna de esas cosas falla o desaparece, sentimos que algo en nosotros se rompe también. El médico que pierde su trabajo y de repente no sabe quién es. La madre cuyos hijos se van de casa y siente un vacío que no entiende. El emprendedor que fracasa y siente que él mismo ha fracasado, no su proyecto, él. Esto tiene nombre en psicología y se llama fusión identitaria con el rol. Y es uno de los mayores ladrones de confianza que existen, porque hace que tu seguridad esté siempre en manos de factores externos que tú no controlas. La tercera clave es construir una identidad anclada en valores y no en logros. Una identidad que diga, soy alguien que se esfuerza, que es honesto, que cuida a las personas que quiere, que aprende de sus errores, en lugar de soy alguien que tiene éxito, que nunca falla, que siempre tiene la respuesta correcta. Porque la primera identidad resiste los golpes de la vida, la segunda se desmorona con el primer fracaso. Hay un ejercicio que hago a veces en mis charlas que me gusta mucho por lo revelador que es. Le pido a la gente que complete la frase: si mañana perdiera todo lo que tengo, todo lo que hago y todo lo que la gente piensa de mí, ¿qué quedaría de mí? Y el silencio que suele seguir a esa pregunta lo dice todo, porque muchas personas no tienen respuesta. Y eso es la señal de que han construido su confianza sobre cimientos externos y que por eso se tambalea tan fácilmente cuando el mundo exterior no responde como esperan. La respuesta a esa pregunta es tu identidad esencial. Y desarrollarla, hacerla consciente, habitarla, es uno de los trabajos más transformadores que puedes hacer en tu vida. Lo que puedes empezar a hacer hoy es identificar 5 valores que cuando los vives sientes que estás siendo tú de verdad. No los que crees que deberías tener, los que realmente te resuenan. La honestidad, la creatividad, la generosidad, el aprendizaje, la conexión, la aventura, lo que sea. Y cada día busca al menos una manera de vivir desde uno de esos valores. No porque eso te haga mejor que nadie, sino porque cada vez que actúas en coherencia con tus valores, le estás enviando a tu cerebro el mensaje más poderoso de todos: puedo confiar en mí mismo. Esto es algo que en consulta me encuentro constantemente y que sigue sorprendiéndome por lo devastador que puede ser. La mayoría de las personas tienen hacia sí mismas un lenguaje interior que jamás utilizarían con otra persona. Palabras que si las dijeras en voz alta a un amigo en un momento difícil, te darías cuenta inmediatamente de lo crueles que son. Pero como van dirigidas hacia uno mismo, las dejamos pasar, las normalizamos, las creemos. Eres un desastre, no tienes remedio, ¿por qué siempre te pasa lo mismo? Todo el mundo se da cuenta de que eres un fraude. Eres demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado poco, demasiado de todo. Esa voz interior no es la verdad, es un patrón aprendido.
En muchos casos es la voz de alguien de tu pasado que has interiorizado tan profundamente que ya ni la distingues de la tuya propia. Y el problema desde el punto de vista neurológico es que tu cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Cuando esa voz interior te ataca, tu sistema nervioso responde como si el peligro fuera real. Libera cortisol. Activa el modo supervivencia. Y en ese estado ya sabemos lo que pasa. No hay confianza posible. La cuarta clave es transformar ese lenguaje interior. No de manera forzada, no con afirmaciones vacías que tu cerebro rechaza porque no se las cree, sino con algo mucho más efectivo, la autocompasión informada. Hay una investigadora que admiro mucho, Kristin Neff, que lleva años estudiando la autocompasión y cuyos resultados son fascinantes. Y una de las cosas que ha encontrado consistentemente es que la autocompasión, que no es lo mismo que la autoindulgencia ni que la falta de responsabilidad, sino que es tratarte a ti mismo con la misma amabilidad que tratarías a un buen amigo, está directamente correlacionada con mayor resiliencia, mejor rendimiento, menos ansiedad y, sí, más confianza en uno mismo. Lo que propone Neff, y lo que yo aplico en mi trabajo clínico, es una práctica de 3 pasos cuando el lenguaje interior se vuelve hostil. El primer paso es reconocer el dolor. Esto es difícil. Esto me está doliendo. Sin dramatizarlo, pero sin ignorarlo tampoco. El segundo paso es recordarte que no estás solo. No soy el único que ha sentido esto. Esto es parte de la experiencia humana. Y el tercero es tratarte con amabilidad activa. ¿Qué necesito ahora mismo? ¿Qué le diría a alguien que amo si estuviera en mi lugar? Parece simple, pero cambia cosas en el cerebro que la fuerza de voluntad sola no puede cambiar. Y aquí hay algo que me parece importante mencionar y que conecta con lo que vamos a ver en la clave 7. La forma en que te hablas a ti mismo determina no solo cómo te sientes por dentro, sino literalmente cómo te perciben los demás por fuera. Porque la seguridad que irradia una persona no es una actuación, es la consecuencia natural de una relación sana con uno mismo. Y eso, créeme, se nota, se siente. Y ahí está parte del secreto del magnetismo del que hablamos al principio. Pero paciencia, que llegamos. Voy a contarte algo que me parece uno de los datos más liberadores de la neurociencia moderna y que espero que te cambie la manera de ver tus interacciones sociales para siempre. Tu cerebro tiene una región llamada córtex prefrontal medial, que entre otras cosas se activa constantemente intentando predecir lo que los demás piensan de ti. Es una función evolutiva muy antigua. En la época en que vivíamos en tribus, ser expulsado del grupo era equivalente a morir. El juicio social era literalmente una amenaza de supervivencia. Y por eso tu cerebro le da tanto peso. Por eso la opinión de los demás duele tan físicamente a veces. Pero aquí está el problema. Ese sistema de predicción social que tienes en el cerebro es pésimamente acertado. Hay estudios que muestran que las personas sobreestimamos de manera sistemática la frecuencia con que los demás nos observan y nos juzgan. Hay un concepto llamado el efecto del foco, y es la tendencia que tenemos a creer que los demás están prestando a nuestros errores y defectos mucha más atención de la que realmente les prestan. La realidad es que los demás están demasiado ocupados preocupándose por lo que tú piensas de ellos como para juzgarte a ti tanto como crees. La quinta clave es aprender a distinguir entre la opinión que vale la pena escuchar y el ruido, y a desarrollar lo que llamo una brújula interna lo suficientemente fuerte como para que no necesite validación constante del exterior para mantenerse firme. Porque uno de los rasgos más definitorios de las personas que percibimos como magnéticas y seguras es precisamente ese. No parecen estar buscando aprobación, no están calculando constantemente cómo serán percibidos. Están presentes, están siendo. Y esa presencia, ese no necesitar nada del exterior para sentirse bien en su propia piel es profundamente atractiva para los demás. ¿Cómo se desarrolla esa brújula interna? Una manera muy concreta es empezar a tomar decisiones pequeñas basadas en lo que tú quieres en lugar de en lo que crees que los demás esperan de ti. No me refiero a grandes gestos dramáticos. Me refiero a escoger el restaurante que a ti te apetece en lugar de preguntar constantemente qué quieren los demás. A decir en una conversación, yo pienso diferente, sin necesidad de convencer a nadie y sin retractarte inmediatamente para no generar incomodidad, a no explicarte ni justificarte cuando no es necesario hacerlo. Cada vez que haces algo así, pequeño pero auténtico, estás entrenando a tu cerebro en la dirección de la autonomía. Estás diciendo, mi aprobación interna pesa más que la validación externa. Y con el tiempo,
Eso se convierte en una nueva forma de estar en el mundo. Tengo pacientes que han dedicado décadas de su vida a intentar agradar a todo el mundo, a no molestar, a no ocupar demasiado espacio. Y cuando finalmente entienden que el precio de esa estrategia es su propia vida, algo se libera. No de golpe, pero se libera. Esto es algo que en la cultura hispanoparlante, con toda la influencia de una visión del mundo muy centrada en la mente y muy descuidada del cuerpo como herramienta de transformación psicológica, suele recibir bastante resistencia. Pero los datos son tan contundentes que tengo que decirlo con claridad. Tu cuerpo no es solo el vehículo que te lleva a donde va tu mente. Tu cuerpo es parte de quién eres. Tu cuerpo almacena experiencias, memorias emocionales, patrones de tensión que reflejan directamente tu estado interior. Y al mismo tiempo, y esto es lo que cambia todo, tu cuerpo puede ser una puerta de entrada para cambiar ese estado interior. Hay una investigadora llamada Amy Cuddy que popularizó la idea de que las posturas corporales pueden influir en los niveles hormonales y en la percepción de uno mismo. Aunque parte de su investigación ha sido cuestionada en términos de replicabilidad, el principio básico que la postura y el movimiento corporal tienen un efecto bidireccional con el estado emocional está ampliamente respaldado por la neurociencia. No es que adoptar una postura de poder te convierta automáticamente en una persona segura, pero sí es cierto que el cuerpo y la mente se comunican en las dos direcciones y que usar el cuerpo conscientemente puede ser una palanca real de cambio. La sexta clave es habitar tu cuerpo con intención, y esto tiene varias dimensiones. La primera es el movimiento. El ejercicio físico regular es, a estas alturas, una de las intervenciones más respaldadas que existen para la salud mental. No porque te haga estar más guapo, aunque eso no viene mal, sino porque reduce el cortisol, aumenta la serotonina, genera endorfinas y, sobre todo, te da la experiencia concreta y repetida de que eres capaz de hacer cosas difíciles. Y esa experiencia acumulada de eficacia se traduce directamente en confianza, no en abstracto, en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en tu forma de caminar por la vida. La segunda dimensión es la presencia corporal. Muchas personas con baja autoestima han aprendido a ocupar el menor espacio posible, a encogerse, a hablar bajito, a mirar hacia abajo. Y no porque eso sea su carácter natural, sino porque en algún momento aprendieron que era más seguro no llamar la atención, que era más seguro ser pequeño. Lo que te propongo es esto. Una vez al día, durante un momento que tú elijas, haz la práctica contraria. Ocupa el espacio que te corresponde. Siéntate bien. Respira hondo. Levanta la mirada. No de manera agresiva ni impostada, solo con la conciencia de que tú también tienes derecho a estar en el mundo con plenitud. Y la tercera dimensión es el contacto con las sensaciones físicas. El mindfulness, en su forma más básica, que no tiene nada que ver con la espiritualidad si no quieres que lo tenga, y todo que ver con la neurociencia, es simplemente la práctica de prestar atención al momento presente desde el cuerpo. ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? Sin juzgarlo. Y hay décadas de investigación que demuestran que esta práctica reduce la actividad de la amígdala, esa región cerebral responsable de las alarmas de miedo, y fortalece el córtex prefrontal, que es la sede del pensamiento racional, la toma de decisiones. Y sí, la confianza, 10 minutos al día de práctica de presencia corporal. Sin más, eso es todo lo que necesitas para empezar a sentir resultados en pocas semanas. Y aquí estamos. La séptima clave, la que más me ha costado decidir cómo explicar, porque es la más profunda, la más sutil y al mismo tiempo la más poderosa de todas. Y si me permites, antes de dártela, quiero que pienses por un momento en esa persona que te vino a la mente al principio del vídeo, esa persona que entra a una habitación y cambia algo, que tiene ese imán invisible que no sabes describir. ¿Qué tienen en común todas esas personas? Hay algo que, cuando lo ves con los ojos de la psicología, es absolutamente consistente. No es que sean perfectas, no es que nunca tengan dudas, no es que nunca se equivoquen, es que parecen genuinamente cómodas con quien son, con sus sombras y sus luces, con sus contradicciones. No están intentando convencerte de nada, no necesitan que los apruebes, están sencillamente siendo. La séptima clave es la integración de la sombra. Y voy a explicarte qué significa esto, porque es un concepto que viene de la psicología profunda y que tiene una aplicación práctica muy concreta.
Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, introdujo el concepto de la sombra para referirse a todas aquellas partes de nosotros mismos que hemos aprendido a rechazar, a esconder, a negar, porque en algún momento de nuestra vida recibimos el mensaje de que esas partes no eran aceptables. El niño al que le decían que era demasiado sensible aprende a esconder su sensibilidad. La niña a la que le decían que el enfado no era propio de una chena buena aprende a tragarse su rabia. El adolescente que fue ridiculizado por mostrar vulnerabilidad aprende a construir una armadura. Y esas partes escondidas no desaparecen, se van al sótano. Pero desde ahí siguen controlando tu comportamiento de maneras que no ves. Se manifiestan en reacciones desproporcionadas, en patrones relacionales repetitivos, en esa vaga sensación de que en ciertos momentos no eres del todo tú. Y hay algo más, algo que quizás te sorprenda. Esas mismas partes que has escondido porque creías que hacían que fueras menos aceptable, menos valioso, menos querible, son con frecuencia las que contienen algunos de tus mayores dones. La persona que aprendió a esconder su sensibilidad tiene frecuentemente una capacidad de conexión emocional extraordinaria. La persona que aprendió a esconder su ambición tiene muchas veces una energía y una visión que cuando se expresa con libertad mueve montañas. La persona que aprendió a esconder su necesidad de ser vista tiene con frecuencia un carisma natural que no se permite mostrar. El trabajo de integración de la sombra no es fácil. No lo voy a presentar como algo que se hace en un fin de semana. Es un trabajo que en muchos casos requiere acompañamiento psicológico, y no hay nada de malo en eso. Pero hay algo que sí puedes empezar a hacer tú solo, ahora mismo, y que puede abrir una puerta muy importante. Piensa en 3 rasgos de otras personas que te irritan profundamente, no de manera racional, sino esa irritación visceral, esa que sientes en el pecho cuando alguien actúa de cierta manera. Esas 3 cosas que ves en otros y que te resultan insoportables. Y ahora, con mucho cuidado y mucha honestidad, pregúntate, ¿hay alguna versión de ese rasgo que yo podría tener y que he aprendido a no mostrar? Porque Jung decía que aquello que más nos irrita en los demás suele ser el espejo de lo que más hemos reprimido en nosotros mismos. No siempre, no de manera simplista, pero con una frecuencia sorprendente. Y la razón por la que esto tiene que ver con el magnetismo y la confianza es esta. Las personas más magnéticas que conocemos no son perfectas, son completas. Son personas que han hecho las paces con su humanidad, que no gastan energía en esconder partes de sí mismos, que no están en alerta constante por si alguien descubre quiénes son de verdad. Y esa libertad, esa ausencia de censura interna constante, es lo que se percibe en ellas como autenticidad. Y la autenticidad es irresistible. Piénsalo. Cuando alguien te dice algo con total franqueza, con la vulnerabilidad de quien no está actuando, ¿cómo te hace sentir? Conectado, presente, confiado en esa persona. Porque la autenticidad genera confianza. En los demás y en uno mismo. La confianza más profunda, la que no se tambalea cuando las cosas van mal, cuando alguien te critica, cuando fracasas, cuando no sabes qué hacer, nace de este lugar, de conocerte a ti mismo con tus luces y con tus sombras, y de decidir que todo eso junto, la versión completa e imperfecta de quien eres, vale, es suficiente. Es digna de amor, de respeto, de espacio en el mundo, y eso, créeme, se nota, se siente, desde el otro lado de la habitación, desde el otro lado de la pantalla, desde el primer momento en que entras a un lugar. Eso es el magnetismo real, no es una técnica, no es una actuación, es la consecuencia natural de haber hecho las paces con quien eres. Sé que hemos visto mucho hoy y quiero ayudarte a aterrizar todo esto de manera que puedas llevar algo concreto contigo cuando salgas de aquí. Porque uno de los errores más comunes que comete la gente después de consumir contenido como este, y lo digo con todo el cariño del mundo, es salir con una especie de euforia de conocimiento que se desvanece en 48 horas sin haber cambiado nada real. Y no es porque sean perezosos, es porque no saben cómo pasar del entendimiento a la acción. Y ese puente es el que quiero ayudarte a construir ahora. Lo primero que necesitas entender es que el cambio psicológico profundo no funciona como la información. Cuando lees un dato nuevo, tu cerebro lo procesa en segundos. Pero cuando quieres cambiar un patrón de comportamiento, una creencia arraigada, una forma de relacionarte contigo mismo que llevas quizás décadas repitiendo, eso requiere algo completamente diferente. Repetición, tiempo y compasión. Tu cerebro necesita crear nuevas vías neuronales y eso no ocurre en un día. Ocurre en semanas, en meses, a veces en años. Y eso no es una mala noticia.
Es simplemente la realidad del cambio humano. No tienes que hacer todo a la vez. De hecho, si intentas aplicarlo todo de golpe, lo más probable es que no apliques nada. Así que lo que te propongo es que elijas una sola clave, la que más te haya resonado, la que más te haya picado por dentro, y que empieces ahí, solo ahí, durante las próximas 2 semanas. Si es la primera, que tiene que ver con conocer tu historia, haz ese ejercicio de las 3 preguntas y escribe sin filtro durante 15 minutos. No lo edites, no lo releas, nada más terminar. Déjalo reposar un día y luego vuelve a él con ojos de observador, no de juez. Si es la segunda, empieza con 5 respiraciones diafragmáticas lentas cada mañana antes de levantarte de la cama. Solo eso, 5 respiraciones. Inspirando 4 segundos, aguantando 2, soltando 6. Puede parecer ridículamente pequeño, pero recuerda que estás hablando directamente con tu sistema nervioso. Y los sistemas nerviosos responden a la consistencia, no a la intensidad. Si es la tercera, pasa un rato identificando tus valores esenciales y encuentra una manera de vivir desde uno de ellos mañana mismo. No una manera grande, una pequeña, una conversación que tengas con más honestidad de la habitual. Una decisión que tomes pensando en lo que tú quieres en lugar de en lo que se espera de ti. Si es la cuarta, la próxima vez que tu voz interior te ataque, prueba los 3 pasos de la autocompasión. Nombra el dolor, recuérdate que no estás solo, trátate con amabilidad. Y si en ese momento no puedes, si la voz es muy fuerte, no te exijas que funcione a la primera. Que el solo hecho de ser consciente de que esa voz existe ya es un avance enorme. Si es la quinta, haz mañana una pequeña cosa basada en lo que tú quieres, sin consultar la opinión de nadie. Escoge el restaurante, di lo que piensas en la conversación. No te expliques cuando no necesitas explicarte. Pequeño, concreto, real. Si es la sexta, mueve el cuerpo durante 20 minutos. No como castigo, como cuidado. Con la conciencia de que estás haciendo algo por tu sistema nervioso, por tu química cerebral, por la versión de ti que quieres construir. Y si es la séptima, la de la sombra, pasa un rato honesto con esas 3 irritaciones y pregúntate qué te dicen sobre ti mismo. No lo hagas con urgencia, hazlo con curiosidad. Como quien abre una puerta que lleva tiempo cerrada, no de golpe sino despacio, para ver qué hay al otro lado. El cambio no ocurre en las grandes epifanías, aunque a veces las hay. Ocurre en los pequeños actos repetidos, en las decisiones que tomas día tras día de tratarte con un poco más de honestidad, de amabilidad y de respeto. Eso es lo que cambia el cerebro, eso es lo que construye la confianza real. Y llegamos al último punto de hoy, y quiero ser honesta. Es el más contraintuitivo de todos, el que más resistencia genera al principio, el que sin embargo en mi experiencia produce algunos de los cambios más profundos y duraderos. Vivimos en una cultura que ha convertido el pensamiento positivo en una especie de religión secular. Todo es posible si lo deseas con suficiente fuerza. No hay límites si tienes la actitud correcta. Puedes ser quien quieras si te lo propones. Y hay una parte de eso que es verdad y que no quiero desestimar. La mentalidad importa. La perseverancia importa. La forma en que interpretamos lo que nos pasa importa enormemente. Pero hay otra parte de ese mensaje que, llevada al extremo, es profundamente dañina, porque implica que si las cosas no van bien, si estás sufriendo, si la vida no está resultando como esperabas, el problema eres tú y tu falta de actitud positiva. Y eso no es fortaleza psicológica. Es crueldad disfrazada de motivación. La fortaleza mental real, la que he visto en los pacientes más resilientes que han pasado por mi consulta, no viene de negar la realidad ni de forzarse a verla de color de rosa. Viene de algo que en psicología llamamos aceptación radical, y que es mucho más poderoso y mucho más difícil de lo que parece. Aceptar radicalmente algo no significa estar de acuerdo con ello, no significa que te guste, no significa resignarte ni abandonar el esfuerzo por cambiar lo que puedes cambiar. Significa reconocer la realidad tal como es, sin añadirle la capa extra de sufrimiento que viene de resistirte a que sea como es. Hay una distinción que me parece fundamental y que uso mucho en mi consulta. Es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable, es parte de la vida. Perder a alguien, fracasar en algo importante, que una relación no funcione, que las cosas no salgan como esperabas, enfermarte, equivocarte, eso duele y es normal que duela. El sufrimiento, en cambio, es en gran parte lo que añadimos al dolor cuando nos resistimos a él. Esto no debería estar pasando. ¿Por qué a mí? Si hubiera hecho las cosas de otra manera, esto no habría ocurrido. No puedo soportarlo. Esa lucha contra lo que ya es, esa negativa a aceptar la realidad tal como se presenta,
es la que multiplica el dolor de una manera que en muchos casos acaba siendo más destructiva que el propio evento doloroso. La aceptación radical dice: esto está pasando, no me gusta, no lo elegiría, pero está pasando y mi energía vale demasiado para gastarla peleando contra algo que ya existe. ¿Qué puedo hacer a partir de aquí? Esto no se consigue de la noche a la mañana. La mente humana tiene una resistencia natural a aceptar lo que duele, y esa resistencia tiene su lógica. Pero hay una práctica que puede ayudarte a desarrollar esta capacidad de manera gradual, y es la de distinguir activamente en cada situación que te genere angustia entre lo que puedes controlar y lo que no. Cuando algo te preocupa o te genera sufrimiento, hazte esta pregunta: ¿hay algo que dependa de mí que pueda hacer al respecto ahora mismo? Si la respuesta es sí, hazlo, actúa. No te quedes en la preocupación, muévete hacia la acción. Si la respuesta es no, si lo que te angustia está fuera de tu círculo de control, el trabajo es diferente, es aprender a soltar. No porque no importe, sino porque seguir aferrándote a ello con la mente no lo va a cambiar, solo va a agotarte. Los estoicos, hace más de 2000 años, tenían un concepto para esto que sigue siendo uno de los más útiles que conozco. Epicteto decía que la fuente de todo sufrimiento humano es confundir lo que depende de nosotros con lo que no depende de nosotros. Y que la libertad, la verdadera libertad, viene de ocuparte con toda tu energía de lo primero y de soltar con ecuanimidad lo segundo. Las personas más fuertes mentalmente que conozco no son las que nunca sufren. Son las que sufren y siguen. Las que no añaden resistencia al dolor. Las que cuando la vida les da un golpe, se permiten sentirlo, lo procesan y luego se preguntan: ¿y ahora qué? No porque sean insensibles, sino porque han aprendido que la realidad, aunque a veces sea dura, es el único terreno desde el que se puede construir algo real. Y hay algo más que quiero que te lleves de este punto, porque me parece profundamente conectado con todo lo que hemos hablado hoy. La aceptación radical no se aplica solo a las circunstancias externas, se aplica también a uno mismo. Aceptar radicalmente quién eres hoy, con tus miedos, tus contradicciones, tus áreas de mejora, tus sombras, sin castigarte por ello, pero sin ignorarlo tampoco, es, paradójicamente, el punto de partida más firme para el cambio real. Porque el cambio sostenido no nace de la vergüenza, ni del miedo, ni del autorrechazo. Nace de un lugar de honestidad amable, de decir: esto soy hoy, y desde aquí puedo construir algo diferente. Eso es fortaleza mental. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir a pesar de él. No la ausencia de dolor, sino la sabiduría de no convertirlo en más sufrimiento del necesario. No la perfección, sino la voluntad honesta y constante de ser, cada día, un poco más tú. Quiero terminar con algo que me parece fundamental y que pocas veces se dice en los vídeos de desarrollo personal, quizás porque no es lo más cómodo de escuchar. Trabajar en tu confianza, en tu magnetismo, en tu relación contigo mismo, no es un proyecto de autoindulgencia, no es una frivolidad, no es algo que hacen los que no tienen problemas de verdad. Es de hecho uno de los actos más socialmente responsables que puedes hacer, porque cuando tú te conviertes en alguien más seguro, más integrado, más auténtico, eso no se queda en ti, se transmite a tus hijos, si los tienes, a las personas que amas, a los compañeros con quienes trabajas, al desconocido con quien te cruzas en un momento difícil. Recuerdo una madre que vino a mi consulta porque su hija adolescente estaba teniendo problemas de ansiedad social severa. Y mientras hablábamos, fui viendo que los patrones de la hija eran casi un calco de los de la madre, la misma tendencia a encogerse, la misma dificultad para poner límites, el mismo miedo al juicio ajeno. Y la madre, con lágrimas en los ojos, me dijo: ¿y si todo esto es culpa mía? Y yo le dije lo que siempre digo en estos casos: no hay culpa, hay transmisión. Y la buena noticia es que lo que se transmitió también se puede transformar. Y lo que transformas tú, lo transformas también para ella. Esa es la dimensión que quiero que lleves hoy. El trabajo sobre uno mismo no termina en uno mismo. Se expande, crea ondas, cambia familias, relaciones, entornos. Y en un mundo que está, en muchos sentidos, muy necesitado de personas más íntegras, más presentes, más auténticas, cada uno que hace este trabajo importa. Llegamos al final, y si estás aquí, si has llegado hasta este punto, significa algo. Significa que eres de las personas que no se conforman con vivir en piloto automático, que quieres entender, que quieres mejorar, que te importa quién eres y en quién te estás convirtiendo, y eso en serio no es poca cosa. Hemos hablado de 7 claves. De conocer tu historia sin ser su prisionero,
de lo que el cortisol le está haciendo a tu confianza sin que lo sepas, de construir una identidad anclada en valores y no en logros, de transformar ese lenguaje interior que te destruye en silencio, de dejar de vivir para la galería y desarrollar una brújula interna que no necesite aprobación constante, de habitar tu cuerpo con intención como palanca de cambio psicológico real y de la integración de tu sombra como el camino más profundo y más poderoso hacia el magnetismo auténtico. No es información que puedas aplicar de golpe, no es un proceso lineal. Habrá días en que sientas que avanzas y días en que sientas que retrocedes, y ambas cosas son parte del mismo camino. Lo que importa no es la velocidad, es la dirección. Y si este vídeo te ha aportado algo, si hay una sola cosa que llevas contigo cuando cierres esta pantalla, mi trabajo habrá valido la pena. Pero quiero pedirte algo y espero que lo tomes con la seriedad con que lo digo. Si este contenido te ha ayudado, compártelo. No por mí, por la persona en tu vida que sabes que lo necesita, esa amiga que lleva años sin creer en sí misma, ese familiar que se encoge constantemente, ese conocido que parece tenerlo todo pero que se nota que por dentro está muy perdido. Porque a veces un video en el momento adecuado puede ser exactamente lo que alguien necesita para dar un primer paso. Y luego, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. No lo digo como un acto reflejo de final de vídeo. Lo digo porque si has llegado hasta aquí, este tipo de contenido, profundo, honesto, basado en evidencia científica, pero accesible y humano, es algo que te va a seguir siendo útil. Y suscribirte es la manera de asegurarte de no perderte nada. Dale a me gusta si sientes que este vídeo ha merecido tu tiempo. No porque el número importe per se, sino porque cada me gusta le dice al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena, y eso nos permite llegar a más personas que lo necesitan. Y comenta, cuéntame cuál de las 7 claves te ha resonado más. Cuéntame qué es lo que más te cuesta de la confianza en ti mismo. No para que yo te juzgue, sino porque escribirlo, nombrarlo, sacarlo de dentro, ya es un primer acto de honestidad contigo mismo. Y porque cuando ves que no eres el único, que hay cientos o miles de personas con los mismos miedos y las